Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. En este programa hablaremos sobre las actividades y funciones del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación COTENDOC, el cual se encarga de elaborar, modificar, revisar y cancelar normas mexicanas en el área específica de documentación. Y para hablar del tema, contamos con la participación de la doctora Silvia Mónica Salgado Ruelas, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia. Muchas gracias, doctora. Buenos días, Jacqueline Alarcón, y saludo con gusto a los organizadores y productores de la serie radiofónica titulada Joyas de Colección. Felicito y reconozco esta iniciativa que es apoyada por el programa Memoria del Mundo desde la Oficina de la UNESCO en México y el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, el COTENDOC. El programa fue impulsado por el Fotoobservatorio y es realizado por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILSE. A lo largo de 17 programas se ha hablado de las joyas y las colecciones que se producen y conservan en los acervos de las instituciones que participan en el COTENDOC. En esta ocasión me toca hablar no de las joyas, sino de los joyeros o artífices que tejen fino las normas mexicanas o estándares debido a que gestionan y estudian las colecciones reconocidas como Patrimonio Documental de México. Y que a lo largo, como bien lo comenta, de varios capítulos hemos podido conocer esta gran labor que se realiza para la conservación, la preservación, la gestión del patrimonio documental. Y hemos hablado también mucho del COTENDOC, pero no hemos entrado directamente a conocerlo. Y si le parece, doctora, iniciemos hablando sobre él y sobre qué es realmente el COTENDOC. Sí, el COTENDOC, o Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, es una entidad vinculada a la Secretaría de Economía que reúne a especialistas y técnicos dedicados al análisis y elaboración de normas mexicanas de carácter voluntario que orientan la labor diaria de las instituciones que gestionan patrimonio documental en México. Cabe destacar que en 2020, el año pasado, el COTENDOC cumplió 20 años de existencia. Como todo proyecto, siempre parte de una idea, de una motivación. ¿Cuál es en este caso esta motivación para crear un comité de estas características? Sí, a lo largo del siglo XXI, en México se han desarrollado proyectos de normalización sobre la catalogación y preservación de los documentos resguardados en archivos, bibliotecas y museos o en instituciones que producen y conservan acervos documentales analógicos y digitales. Si bien es cierto que existen normas internacionales de larga data dedicadas a la gestión documental, en México se ha procurado adecuar esos estándares para atender la problemática y circunstancias que atraviesan las entidades que requieren directrices o guías para aplicar procedimientos regulados en sus colecciones. Esas son las motivaciones del COTENDOC, dar directrices o guías para que las instituciones puedan sistematizar sus colecciones adecuadamente. Hemos aprendido que en todas estas instituciones que forman parte del COTENDOC y que cumplen esta labor a partir de esta motivación por resguardar el patrimonio documental, siempre nos hablan un poco de los desafíos, que eso es algo creo que normal en un proyecto que va iniciando. ¿Cuáles fueron los desafíos del COTENDOC al iniciar a vincularse con diferentes instituciones? Sí, hay que recordar el programa 2 de Joyas de Colección en el que participó el doctor Benjamín Muratalla de la Fonoteca de Lina
en el cual nos dio una visión histórica muy interesante del origen del comité técnico. Hay que decir que comenzó a gestarse en el año de 1999 e inició sus actividades en torno al 2000, vinculado a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, con el objetivo de elaborar pautas que guiaran la organización y conservación de los documentos videográficos primero, después los fonográficos y luego los fotográficos. Hay que pensar en la problemática que implica producir diariamente documentos no librescos, como son el audio, el video o la fotografía, y el desafío que enfrentan las instituciones que los producen y las que conservan esos materiales en cuanto a su almacenamiento, organización, acceso y difusión. ¿Qué hacer? ¿Cómo tomar decisiones? ¿Qué seleccionar? ¿En qué condiciones se debe mantener lo seleccionado? ¿Qué descartar? No es fácil proceder sin una guía que oriente las decisiones y los procedimientos a seguir. Me parece que ese es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el comité desde su origen, pero los retos siguen presentes. Por ejemplo, en años recientes se vio la necesidad de abordar la elaboración de la norma para la digitalización de los documentos sonoros, así como la preservación analógica en los acervos documentales. Y entiendo que dentro de las necesidades de un comité nacional, se necesita indudablemente una infraestructura, pero también un soporte legal del cual puedan hacer uso todas estos requisitos y criterios, normas que bien nos comenta en este momento. En ese sentido, ¿cuál es el fundamento jurídico para la creación del comité? Sí, México se ha dotado de instrumentos legales y estándares nacionales para la gestión documental, adaptados a las necesidades locales, pero alineados y armonizados con las normas internacionales. No ha caminado de manera independiente. En 1992 se publicó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en la que se estableció la creación del COTENDOC, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, entidad encargada de impulsar y validar tanto las normas oficiales mexicanas, conocidas como NOM, por sus siglas, NOM, así como las normas mexicanas conocidas como NMX, por sus siglas. El comité técnico está conformado por personas morales o instituciones y personas físicas que tienen el objetivo de elaborar normas mexicanas que orienten las acciones y los procedimientos en torno al patrimonio documental. Ese es el marco legal de acción del COTENDOC. Un poco en términos generales, para conocer un poco más del COTENDOC, ¿cuáles son las leyes y reglamentos que regulan su operación? Sí, bueno, como dije antes, primero fue la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1992, que se actualizó en 2018. Derivado de esa ley, se creó el Reglamento para sistematizar el Catálogo Mexicano de Normas. El comité se rige por las reglas de operación elaboradas el año 2003, las cuales señalan que los objetivos del comité técnico son elaborar, modificar, revisar y cancelar normas mexicanas en el área específica de documentación. Sin embargo, en julio de 2020 se publicó la Ley de Infraestructura de la Calidad, con la cual se aprobó la Ley de Metrología y Normalización, la anterior que creó el COTENDOC, por lo que el marco jurídico actual del comité lo aporta la nueva ley, que tiene por objetivo fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación. Esto significa que el comité pasa a formar parte del Sistema Nacional en calidad de Organismo Nacional de Estandarización Documental. Hay que agregar que en la nueva ley cambió el concepto de norma mexicana por el de estándar y se conservó el de norma oficial mexicana
y norma internacional. El estándar no tiene el carácter obligatorio que sí tiene la norma oficial, pero en la nueva ley se recomienda que el estándar cumpla con los parámetros de la NOM y que se procure su exigibilidad. Esto lo hace diferente al carácter voluntario de la norma mexicana. Hablar de un comité de estas características en el que existe toda una infraestructura, un soporte legal y que resguarda diferente y se vincula con diferentes instituciones y que el trabajo es realmente fundamental. ¿Cuál podríamos decir o cuál podría decir, doctora, es la importancia nacional de contar con este tipo de comités? Sí, la importancia es de gran relevancia porque el comité técnico está integrado por instituciones públicas y privadas caracterizadas como dependencias competentes en el campo de la documentación y gestión de acervos considerados patrimonio cultural. Todas ellas comparten el interés de identificar problemáticas comunes para generar propuestas de solución encaminadas a favorecer la organización, preservación y acceso a los acervos documentales. En el comité participan instituciones nacionales como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de México, la Hemeroteca Nacional de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública, así como instituciones de educación superior tales como el Colegio de México, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el Instituto Politécnico Nacional, las universidades autónomas de Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí y la Nacional de México. En el ámbito privado participa, por ejemplo, el fotoobservatorio que tuvimos la oportunidad de escuchar en la serie anterior y que es una entidad con capacidad de convocatoria para instituciones públicas y privadas y a especialistas independientes. Y sí, como lo comenta, muchas el fotoobservatorio estuvo ya con nosotros y muchas de las instituciones que también comenta en este momento ya nos han engalanado con su presencia en esta serie y justamente hay un tema común en todas, que es la importancia de los reglamentos técnicos para la correcta gestión y conservación de los documentos. Y también uno de los temas recurrentes es justamente las normas y la importancia de la creación de normas que ayudan a estas instituciones a llevar a buen puerto su labor de preservación. Pero no hemos hablado exactamente de qué son las normas. Y por eso me gustaría, doctora, que nos comparta cuáles son las normas o qué son las normas oficiales mexicanas y cuál es la diferencia con las normas mexicanas. Sí, hay que pensar que las normas son reglas, guías, directrices, acuerdos que se tienen para llevar a cabo algo. Y voy a acudir al glosario de la ley actual, de la Ley de Infraestructura en Calidad, para definir lo que es la norma oficial mexicana y tengamos más claro de qué se trata. Se refiere, pues, la NOM actualmente a la regulación técnica de observancia obligatoria. La palabra obligatoria es fundamental en las NOM, expedida por las autoridades normalizadoras competentes, cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquellas relativas a terminología, marcado, etiquetado y de información. Las normas oficiales mexicanas se considerarán como reglamentos técnicos o medidas sanitarias o fitosanitarias según encuadren en las definiciones correspondientes,
previstas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Aquí termino la definición del glosario y agrego que las NOM tienen mucho que ver, o principalmente que ver con la seguridad y con la salud. Tienen que ver con esa parte que nos corresponde cuidar, tanto de protección o de cuidado de la salud. En estos tiempos que es tan notorio el término de enfermedad y de salud, las NOM juegan un papel decisivo y obligatorio en el comportamiento y en la regulación de nuestras actividades. Mientras que, bueno, voy a comentar que en la ley anterior de metrología y normalización se usaba el término de norma mexicana o normas mexicanas, y en la nueva, en la que recién se publicó, se utiliza el término de estándar, que está vinculado. Norma y estándar son sinónimos, pero ahora se está aplicando el término de estándar, y en el glosario de la ley actual se dice que es el documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado o concordaciones. Y esto puede abarcar desde un proceso industrial de elaboración de maquinaria, así tan duro como lo estoy diciendo, a un proceso de elaboración de documentos culturales, como son los videos, las películas, los audios, los audiovisuales, que pueden estar a cargo del ILSE, de la Fonoteca Nacional, de TV11, etcétera. Entonces, aquí tenemos un manejo amplísimo de la producción. Se llama industrial, pero también la cultura es una industria, el turismo es una industria. Entonces, por eso el estándar se aplica a estos ámbitos tanto productivos, sociales, como de la industria dura, ¿no? Entonces, ese es el estándar. Y antes las normas mexicanas no eran obligatorias, pero ahora se está tendiendo a que sí haya una exigibilidad. ¿A qué se debe esta necesidad o esta implicación de que ya exista este rigor de existencia de normas? ¿Y qué implica también para las instituciones en términos de beneficios que existan las normas? Bueno, en realidad es muy benéfico porque uno puede andar por la vida sin una guía y se va a tropezar muchas veces con el mismo problema sin haberlo resuelto correctamente. Entonces, las normas o los estándares de este tipo para las instituciones que producen y conservan documentación o patrimonio documental, contar con este tipo de estándares o de indicaciones le permite planear y vincular los procesos y niveles de gestión documental para poder tomar decisiones y llevar a cabo adecuadamente los procesos de producción, sistematización, almacenamiento, mantenimiento, conservación, acceso y difusión del acervo. Las normas mexicanas y ahora estándares, bueno, todavía no se ha elaborado el primer estándar, pero en ese camino se está, no solo abordan la descripción de los recursos de información, también incluyen la gestión de las colecciones documentales. O sea, no es nada más describir un video o describir un audio, sino es la gestión de la colección documental, y cabe destacar que quienes las han elaborado son profesionales, especialistas, técnicos, académicos con experiencia y con el genuino interés de resolver problemáticas comunes. Sí, y de hecho, quienes nos han acompañado, los especialistas, justamente nos han compartido un poco de este trabajo que hay detrás de lo que nosotros como público podemos ver en un museo o cuando vamos a una biblioteca, cuando pedimos un audio en la fonoteca, todo este trabajo que existe detrás y que para nosotros, quienes no estamos tan cerca de este tema, obviamente es desconocido. En este sentido de las normas mexicanas, ¿cuántas
se han elaborado en este comité? Sí, bueno, de 2005 a 2021 se han elaborado 12 normas, si no me falla la cuenta. De las 11 publicadas, 9 caducaron conforme a la anterior ley de metrología y normalización que señalaba una vigencia de 5 años, pero esas normas se están actualizando y ajustando a los cambios tecnológicos y estructurales. 2 de las 12 normas están vigentes y gozan de buena salud, ya hablaré de ellas un poco adelante, y hay una más que está en proceso de aprobación, pero como le tocó el cambio de la ley y los correspondientes ajustes a esta situación, estamos ahora sí que en proceso, en espera, ¿no? Pero creemos que pronto podrá ser, esperamos que pronto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Todas las normas se encuentran en revisión para su actualización o en evaluación de su contenido para mejorar su texto cuando pierden su vigencia. Lo que corresponde a los documentos fonográficos, que es la que mencioné, que está en espera de ser aprobada, pues estamos tratando de seguir los nuevos lineamientos. Hay que mencionar que todos los subcomités deben aplicar además la norma Z13, una norma técnica muy elaborada, pero ahí se establece el formato que debe de tener toda norma mexicana para ser aprobada. Seguramente va a tener que revisarse esta situación para adecuarse a la nueva ley. Menciona, doctora, esta necesidad de ajustar las normas por vigencia para actualizarlas, pero en el caso de una cancelación, ¿a qué se debe o qué determina que una norma sea cancelada definitivamente y no Sí, actualizada? sí, suena fuerte, ¿verdad? Cancelada. Bueno, lo que pasa es que en la ley anterior se estableció que hubiera un término de 5 años para la vigencia de una norma y su consecuente cancelación. Se vio que esta situación pues se vuelve muy complicada porque mantenerse tratando de aplicar una norma en 5 años y cancelarse pues no da tiempo ni siquiera para aplicarla correctamente. Por lo que en cambio la nueva ley abre la posibilidad de conservar la vigencia, que ya no es la cancelación hacia los 5 años, pero hay que estar revisando y actualizando las normas para que permanezcan vigentes y se tenga consistencia. Nosotros sabemos que los cambios tecnológicos actualmente modifican nuestra vida de manera impresionante. Ahora estamos haciendo esta entrevista de manera virtual, pero en otro tiempo hubiera sido presencial. Entonces, las normas también tienen que adecuarse a este cambio tecnológico y lo que ahora entendí de la lectura que hice de la nueva ley es que ya no se cancelan en automático, que antes era así, sino que hay la posibilidad de que los subcomités o los encargados estén actualizando, revisando sus normas y metan ese otro elemento que las actualiza. Y entonces, bueno, eso ya no hace que se cancele definitivamente, pero sí hay también otra posibilidad. Si los encargados de elaborar la norma consideran que esa norma no es vigente, ya es inconsistente, ya no funciona, ellos mismos pueden proponer la cancelación de la norma. Así que también está esa opción, tanto la de actualizar como de plano o cancelar. Para que estas normas se realicen, para que se fortalezca toda esta infraestructura y estas vinculaciones, obviamente debe existir también un soporte detrás de una organización interna. Y me gustaría conocer un poco cómo está estructurada la organización del Cotendoc y sobre todo qué instituciones han integrado la mesa directiva. Sí, bueno, en realidad tiene una estructura muy dinámica. Sí hay una jerarquía, pero en realidad es bastante horizontal porque me parece que es un organismo en el que la mesa directiva trabaja para
los subcomités. No es en reversa, no es a la inversa. En el comité, la mesa directiva, que es rotativa y se conforma por una presidencia, una secretaría técnica y una coordinación, es elegida cada año con posibilidad de reelección, pero por los propios miembros del comité. Ellos son los que eligen su mesa directiva y la pueden renovar o reelegir. Entonces ahí hay una estructura bastante dinámica y en buena medida democrática, porque pueden ir pasando las instituciones que son miembros del comité. También están los vocales titulares y suplentes elegidos por las instituciones, son los representantes, ¿no? Los cuales participan activamente en el comité y en los subcomités. Y luego están el corazón, bueno, corazón y cabeza, pero en realidad es el corazón del comité, que son los subcomités de normalización conformados por los representantes de las instituciones culturales y educativas participantes, los cuales son los especialistas que elaboran las normas documentales de su ámbito de interés y conocimiento. Y también hay un espacio para los grupos de trabajo que funcionan con especialistas que asesoran y apoyan las tareas del comité y los subcomités. El comité técnico lleva a cabo 4 sesiones plenarias a lo largo del año, en las cuales se presentan los informes de cada uno de los subcomités. En esas reuniones se discuten y presentan los avances alcanzados, las propuestas de los miembros del comité, así como los informes y planes anuales. Hay también la posibilidad de tener sesiones extraordinarias para desahogar los asuntos pendientes o urgentes. Por ejemplo, para el 26 de mayo se convoca la segunda sesión plenaria del año 2021 y en junio se convocará una sesión extraordinaria para atender el cambio de la mesa directiva después de 2 años de ejercicio. Me gustaría retomar esto que comenta que menciona como el corazón del Cotendok. Y justamente la labor, para conocer un poco la labor del subcomité o de los subcomités dentro del Cotendok. Primero me gustaría que nos pudiera platicar cuántos subcomités actualmente conforman este comité. Sí, me faltó antes responder una pregunta que no sé si la podamos retomar en este momento. Sí me gustaría porque a partir estaba yo recordando que me preguntó quiénes han integrado la mesa directiva y a partir de ahí puedo entonces contestar con más información la parte de los subcomités que conforman el Cotendok. Voy a hacer una breve historia de las instituciones que han integrado la mesa directiva del Cotendok. Y de 2001 a 2003, la presidencia de la mesa directiva del comité estuvo a cargo de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Imagínense toda la producción que tiene la Dirección General de Televisión Educativa, pues obviamente que dijo yo necesito estar ahí para ver de qué manera voy a normar mis procesos y la manera como voy a almacenar, conservar y organizar todo lo que estoy produciendo. Así que la Dirección General estuvo al frente de este comité en esos años y en ese periodo se elaboraron y publicaron las reglas de operación 2003 que están vigentes. Después, de 2003 a 2005, la presidencia pasó al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y contaba con los subcomités de catalogación de acervos videográficos y de documentos fonográficos. En esa gestión se publicó la primera edición de la norma de catalogación de acervos videográficos en 2005. En 2006 se publicó la segunda norma del comité dedicada a la catalogación de documentos fonográficos, la cual fue cancelada un año después y sustituida por una actualización o segunda edición en 2010. De 2007 a 2009, la mesa directiva estuvo a cargo del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de TV UNAM, con los subcomités de normalización de acervos videográficos, de normalización de documentos fonográficos, así como el de conservación de documentos videográficos y fonográficos. En esa gestión se publicó la segunda edición de la norma de catalogación de acervos videográficos.
Y en los 3 periodos que van de 2010 a 2017, la Fonoteca Nacional presidió la mesa directiva con la Secretaría Técnica a cargo del Canal 11 del IPN, y la coordinación quedó en manos de la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes, tiempo en el que se consolidaron los trabajos de desarrollo y actualización de las normas. Desde ese periodo, el comité cuenta con 6 subcomités, y las normas que se publicaron en ese periodo son las siguientes: la segunda y tercera edición de documentos fonográficos, lineamientos para su catalogación, 2010 y 2012 respectivamente; la tercera y cuarta edición de documentos videográficos, lineamientos para su catalogación, 2012 y 2014; la primera edición de documentos videográficos y fonográficos, lineamientos para su conservación. Esta es la primera vez que se habla concretamente de conservación, en 2012. Y la primera edición de documentos fotográficos, lineamientos para su catalogación, en 2016, que está vigente. De 2017 a 2019, el ILSE presidió el comité. La Biblioteca Nacional de México tuvo la Secretaría Técnica, y la Biblioteca de las Artes del CENART coordinó la mesa directiva. En esa gestión se publicó la primera edición de la norma Acervos Documentales, lineamientos para su preservación, en 2018, que también está vigente. De 2019 a 2021, la mesa directiva está presidida por el ILSE. La Biblioteca Nacional de México tiene la Secretaría Técnica y el Archivo General de la Nación ocupa la coordinación. En esta gestión se ha impulsado la aprobación de la norma Documentos Fonográficos, lineamientos para su catalogación, que va por su 5ª edición. Es importante señalar que el comité ha trabajado con la Dirección General de Normas y el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización para revisar la pertinencia de las normas elaboradas, pero el comité está realizando los ajustes necesarios para adecuar su personalidad jurídica al nuevo marco legal y cambiar su nombre, me parece que a Comité Técnico de Estandarización. Entonces, sobre este marco general histórico, paso a mencionar cuáles son los subcomités que participan en el COTENDOC. Hay que decir que está conformado el COTENDOC por archivos, bibliotecas, canales de televisión, fonotecas, fototecas, radiodifusoras, instituciones de educación superior, entidades privadas, así como profesionistas independientes. Estas instituciones y personas comparten la característica de contar con acervos videográficos, sonoros o fotográficos, o bien se dedican a su estudio y preservación. Participan en el comité con el interés de identificar problemáticas comunes en esta materia y generar propuestas de solución encaminadas a favorecer la gestión de los acervos. Actualmente, el comité está integrado por 6 subcomités y en ellos participan las siguientes instituciones. En el subcomité de catalogación de documentos fonográficos está el Archivo General de la Nación, la Fonoteca de Lina, la Fonoteca Ada Navarrete de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la Fonoteca Nacional y Radioeducación. En el subcomité de catalogación de documentos videográficos está la Biblioteca de las Artes del CENART, la Biblioteca Nacional de México, Hemeroteca Nacional, Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el Canal 22, Canal 11, Cineteca Nacional, el Colegio de México, la Dirección General de Televisión Educativa, el ILSE y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y TV UNAM. En el Subcomité de Normalización para la Conservación del Patrimonio Videográfico y Fonográfico está la Biblioteca de las Artes del CENART, la Biblioteca Nacional de México, Hemeroteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el Canal 22, el Canal 11, la Cineteca Nacional, la Dirección General de Televisión Educativa, la Fonoteca de Lina, el Colegio de México, la Fonoteca Nacional, el Instituto Latino, el ILSE, Radioeducación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y TV UNAM. Están ustedes viendo que las instituciones van teniendo participación en uno y otro subcomité conforme a sus intereses. El cuarto subcomité es el de catalogación de documentos fotográficos y en él participa el Fotoobservatorio, que reúne a un conjunto muy grande de instituciones
públicas y privadas, como el Centro de la Imagen, el Archivo Fotográfico TUCEN del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el Archivo Fotográfico Manuel Ramos, el Archivo Histórico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, el Museo Sumaya y varios profesionales independientes. El quinto subcomité es el de digitalización de documentos sonoros y en él participa el Archivo General de la Nación, la Fonoteca del INAH, la Fonoteca Ada Navarrete, la Fonoteca Nacional y Radio Educación. Y finalmente está el subcomité de normalización y de preservación documental, en el que participa el Archivo Fotográfico Manuel Tucent de la UNAM, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la UNAM, la Biblioteca Nacional con la Hemeroteca Nacional de México, la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del INAH, la Cineteca Nacional, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Mueble del INVAL, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, TARES, Talleres de Arquitectura y Restauración, y 2 miembros independientes. Como ustedes verán, varios de las instituciones que han sido entrevistadas en esta serie forman parte de estos subcomités y por lo mismo han podido presentar sus joyas de colección. Y también nos han compartido estas instituciones todo el trabajo que existe detrás del Cotendoc. Cuando hablan de este trabajo, se habla también del conjunto de o esta colaboración que existe. No importa si es una institución que se encuentra en la Ciudad de México o se encuentra en Yucatán, en cualquier lugar de la República, que se trabaja conjuntamente y que una de las razones es justamente para apoyarse entre sí y fortalecer esta labor. También parte importante de lo que nos han comentado es justamente las sesiones que existen en el Cotendoc y que me parece que son fundamentales para coordinar todo este trabajo que nos comenta, doctora, que se dice fácil, pero me imagino y entiendo que es un trabajo complicado, un trabajo en el que hay que conjuntar todas estas ideas y llevarlas a crear estas normas y también, bueno, para que uno como usuario pueda disfrutar de eso. ¿Cómo se llevan a cabo estas sesiones en el Cotendoc y en los subcomités? Sí, en realidad, bueno, son 21 años ya de trabajo, entonces la gente ha aprendido a trabajar de manera colaborativa y con mucha disposición. Cada comité cuenta con un coordinador que es elegido cada 2 años, al igual que la mesa directiva, también los coordinadores de los subcomités se eligen dentro de su propio subcomité. Los subcomités llevan a cabo sus reuniones conforme a la agenda que ellos pueden acordar, porque hay que considerar que son trabajos voluntarios, no nadie está obligado, ni pagado, ni forzado a participar en estos subcomités. Es realmente una convicción la que mueve a las personas que participan en estos subcomités y cada subcomité presenta su informe trimestral de trabajo en cada una de las 4 sesiones plenarias del comité. La lee, la expone, la presenta y menciona los avances que han llevado a lo largo de esos meses. Todos los subcomités están integrados por especialistas, técnicos y académicos formados en distintas carreras profesionales e inclusive en posgrados. En su mayoría cuentan con larga experiencia y capacitación en sus campos.
Varios de ellos se dedican a la docencia, así como a la investigación aplicada e histórica. Es decir, que no solo son las personas que están produciendo los documentos, son las que también están organizándolos, las que los están conservando, pero también son las que los están estudiando y que inclusive esos conocimientos se llevan a las aulas. Entonces, hay un círculo virtuoso en los subcomités, porque no es solamente el técnico que llega, trabaja en su horario y se va, ¿no? Es también alguien que tiene otras actividades, no solo la propia principal de su trabajo, sino que también se da el tiempo para crear normas o estándares y compartirlos con colegas de otros lugares. Retomo esto último que menciona para mencionar también que no solamente los beneficios que podemos hablar sobre la existencia de un comité nacional recaen en la creación de normas y que simplemente funcionen para las instituciones. También podemos hablar de, como lo menciona, de esta construcción del conocimiento, de la divulgación de la cultura, de la ciencia, y que forma parte del fortalecimiento de la identidad nacional, de la educación y la formación de nuevas generaciones. ¿Qué beneficios trae consigo para, en el caso de las instituciones, integrarse al Cotendoc? Sí, considero que el principal beneficio es el contacto y trabajo colaborativo, interinstitucional y personal con otros colegas que están en situaciones semejantes, con los que se comparten problemáticas profesionales y técnicas parecidas, con los que se puede discutir temas comunes y alcanzar acuerdos para poder elaborar una norma o un estándar que guíe la sistematización de la gestión documental de un acervo específico. Me parece que esos son algunos de los beneficios de formar parte del Cotendoc. Ahora, ¿qué se requiere para que una institución pueda integrar o ingresar al comité y también que pueda participar en las sesiones que ya nos ha compartido? Sí, ya había yo mencionado las reglas de operación vigentes, publicadas en 2003, y en su artículo 12 se establece que para hacer válido el ingreso de una institución y el nombramiento de nuevas vocalías e integrantes adicionales al comité, se requiere solamente la solicitud por escrito de la institución interesada dirigida a la mesa directiva para que se tenga el reconocimiento previa aprobación del comité. O sea, en una sesión plenaria se expone la petición de la institución que se quiere integrar y ahí se toma la consideración de su aprobación. Ese es el camino a seguir, mandar una solicitud a la mesa directiva. Indudablemente, el paso del tiempo, las transformaciones sociales, políticas, climatológicas, contribuyen al cambio, a estas transformaciones que van más allá de lo que podemos ver y que también implican para las instituciones y para los comités que realizan todos estos criterios y normas, también implican cambios. ¿Cuáles, eh, podría decir, doctora, son las metas futuras y los retos a los que debe de enfrentarse el comité? Son metas que creo que no terminan de realizarse, cosa que no llegamos a la meta final, porque me parece que este es un trabajo más bien permanente, el que se persigue, eh, pero me parece que la principal meta a la que debe tender el Cotendoc, el comité, es que las normas mexicanas coadyuven a la adecuada gestión del patrimonio documental, que sirvan como aliadas
para conservar y difundir la memoria registrada en medios de vida corta en comparación con otros soportes que han perdurado por más tiempo. Entre los desafíos que asume el comité podemos apuntar que se necesita impulsar la difusión y capacitación en el uso de las normas vigentes para poder aplicarlas en donde se necesitan. Por esa razón, en años recientes se ha llevado a cabo la semana o la jornada de la capacitación en la que los propios miembros del comité se constituyen en instructores y se dedican un día a la exposición y aplicación o ejercitación de las normas vigentes. Por ejemplo, en 2020, que fue la última jornada, se llevó a cabo de manera virtual del 27 al 29 de octubre, en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, y tuvo una asistencia de 141 participantes que se conectaron desde Argentina, Bolivia, Brasil, México, de varios estados, Perú y Venezuela. La jornada contó con 10 expertos procedentes de 9 instituciones que participan en el comité, y las sesiones se retransmitieron en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La pandemia ha sido un desafío para todos, pero después de 21 años de existencia, el Cotendoc ha continuado trabajando a distancia de manera colaborativa. Sin duda, aún quedan desafíos por resolver, pero creo que al mismo tiempo estos retos representan un trayecto amplio de aprendizaje en beneficio del patrimonio nacional, y que también a lo largo de esta serie hemos aprendido la importancia de adaptarnos a las nuevas condiciones y fortalecer también nuestras formas de trabajo. Y que al final creo que hemos entendido un poco esta importancia de saber que el patrimonio nacional lo hacemos también nosotros, somos creadores de él y somos parte de toda una imagen. Doctora, ¿algo más que desee agregar sobre el tema? Sí, como no, quiero mencionar que el comité funciona con la voluntad y convicción de sus miembros para la normalización y preservación del patrimonio documental, apreciado como uno de los bienes culturales fundamentales de toda nación, pueblo, grupo o individuo, ya que constituye el legado o herencia que se ha formado por la convivencia, la gestión, el trabajo y los esfuerzos que confluyen en la construcción de las identidades, no la identidad, las identidades que caracterizan a una o más culturas, comunidades o individualidades. La memoria requiere de un ejercicio permanente de difusión y preservación. Y cito una frase que no he encontrado al autor, pero que me parece que es la esencia del trabajo en Cotendoc, y es que tener presente nuestro pasado es el futuro de nuestra memoria. Pues muchas gracias, Jacqueline, por la entrevista. Muchas gracias, doctora, por ser parte ya de esta serie, por despejarnos estas dudas, porque como mencionaba, hemos hablado mucho del Cotendoc. En todos nuestros episodios está el Cotendoc presente. Es, de hecho, una de las piezas claves dentro de esta serie. Y conocerlo desde este panorama, pues sí, nos abre esta perspectiva sobre él. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa, pero espero que en algún momento podamos volver a platicar sobre lo que viene para el Cotendoc. Muchas gracias, doctora. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Agradecemos una vez más a la doctora Silvia Mónica Salgado Ruelas, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, por aceptar esta entrevista. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilceoficial y en Twitter @ilceedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.